diputada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Hola, buen día. ¿diputada ¿Qué libertaria fue? o diputada de la Libertad Avanza? Qué distinto. Era diputada de la Libertad Por eso, Avanza. eras. ¿Y Sos ahora? diputada libertaria. Libertaria, exactamente. Libertaria. De los Perfecto. pocos que quedan en el Congreso. ¡Apa! ¡Qué Upa. definición esa! ¿Y quiénes Así son es. los que quedan con Y vos? somos los que hemos decidido alzar la voz y oponernos a todas aquellas medidas que van en contra de, sobre todo de los que hoy le están pasando mal, de los sectores más vulnerables, la clase media, que fue el que le dio el voto a Javier. Ujú. ¿Y qué pasó el domingo? ¿Vos cómo lo analizás? ¿Pasó eso que vos decís? Sí, fue un compendio de, primero el hastío del bonaerense de haber sufrido los embates de un gobierno del cual, bueno, el desfinanciamiento a las universidades, la falta de presupuesto mínimo a los hospitales pediátricos, la soberbia institucional y el egoísmo de no querer aumentar 62.000 pesos a nuestros jubilados, además de los casos de corrupción, el sexto caso de corrupción ya en estas casi 2 años de gestión del presidente. Fue un compendio, ¿no? Y un hastío de que, bueno, votamos algo distinto porque representábamos la transparencia institucional, porque juzgábamos a los demás políticos de que eran todos lo mismo, todos chorros, y que una Argentina distinta era imposible con los mismos de siempre. Y bueno, terminó rodeándose de los mismos de siempre, diciéndonos que no había plata, y sin embargo había plata para coimas, para contratos ilegales, y lamentablemente, bueno, repercutió y el pueblo habló, y más que un voto castigo, es un voto hastiado de la política en general y de quienes hacen política. Tiene que cambiar el gobierno, evidentemente, pero dijo que se iba a mantener y que las reformas iban a seguir siendo las mismas de ahora, no iba a moverse No, de tiene este que plan. Entonces, Tiene que cambiar. Primero tiene que escuchar. Una mesa. Veía unas memes, decía la mesa política, lo único que le habían agregado era la mesa, ¿no? Claro. Tienen que cambiar aquellas personas que rodean al presidente, lo hemos señalado en distintas oportunidades, sea los Menem, sea Franco, sea Karina, no ha resultado esa fórmula, y hoy por hoy los gobernadores también piden que se los escuche, pero también que pongan interlocutores y hablar directamente con el presidente de manera honesta y de manera transparente y sin jugarles una mala pasada o por detrás, ¿no? Que es lo que también ha señalado el gobernador de Salta, Sáenz. Ustedes ya, como digo... Para Nati, sí. Nati, bancame que tengo que sumar Dale. también a Fernando Grey, que está del otro lado, intendente de Esteban Echeverría. Fernando, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Mira, estoy en una reunión acá con APIME, que es la entidad que nuclea las pequeñas y medianas empresas de todo el país. Estoy con Julián Moreno, que es su titular, y estamos charlando sobre la situación de las pymes, que realmente tanto nos preocupa en mi municipio de Esteban Echeverría, pero en toda la provincia de Buenos Aires, porque se están cerrando, porque la apertura de las importaciones está haciendo estragos en la industria, y necesitamos realmente defender la industria nacional, el trabajo genuino. Yo todos los días recibo un reporte de las empresas que se cierran. Hoy recibí un reporte que está en riesgo realmente la empresa Sancor, una empresa de muchísimos años, una empresa de cerámica en el Parque Industrial de Pilar. Todos los días recibo mensajes a través de las redes y demás. Por eso hoy nos reunimos con APIME porque compartimos un modelo de país, una visión compartida sobre la importancia del comercio, la industria, la producción, el trabajo en nuestra provincia y saber que se sale con trabajo. Y este gobierno que no está escuchando a las pymes, hemos visto con dolor que hasta prácticamente han desmantelado el área pyme del gobierno nacional, y esto realmente no tienen estas empresas donde acudir o interlocutores básicos con un gobierno nacional que realmente debería estar presente y viendo cómo financia y ayuda, aporta con créditos al comercio, la industria y la producción de todo el país y particularmente de la provincia de Buenos Aires. Y Fernando, ¿qué visos ves vos de que el gobierno esté ocupándose justamente de las pymes? Hablábamos recién que la Unión Industrial dijo que si el camino es este, en breve va a haber más despidos. Ya van casi por los
600.000. Entonces, ¿qué ves vos de posibilidad de que escuchen realmente? Mira, acá yo ahora te voy a pasar en breve con el presidente de APIME que te va a poder ilustrar más, pero el gobierno ha blanqueado que se han cerrado 45.000 pymes, que en realidad es un número engañoso porque se han cerrado muchísimas más pymes de este número y realmente indemnizan a personas. A mí me duele muchísimo industrias completas como la del calzado, por ejemplo, en ciudades muy importantes de toda la provincia de Buenos Aires que se han visto afectadas, como en Chivilcoy, en Las Flores, en Benito Juárez, en Saladillo, donde se va despidiendo gente. Y hablaba con un intendente de una ciudad grande, ciudades como Coronel Suárez, por ejemplo, donde han despedido mucha gente, y la misma historia de los 90, toman la indemnización, se ponen, en este caso, ahora una aplicación para hacer transporte y demás y conseguir algún ingreso, pero ¿cuánto dura todo esto? Acá lo que necesitamos es trabajo genuino. Por eso, en esta oportunidad también les quiero comentar que estoy visitando a PYME como intendente de Esteban Echeverría, pero también contarles que en breve terminamos una elección, hace unos días, muy poquito, pero en breve, dentro de un mes va a haber otra elección, que es una elección nacional, en el mes de octubre, donde se van a discutir estos temas, que son los temas nacionales, que tiene que ver con el trabajo, con la industria, con los jubilados y jubiladas, con la salud pública, con la educación, temas que son realmente estructurales y que atañen a nuestros municipios y a millones de bonaerenses. Por eso, en ese contexto también les quiero decir que, bueno, va a haber distintas candidaturas y ya las vamos a dar a conocer, pero el gobierno lleva a Esper como candidato y yo, la verdad que no estoy de acuerdo con este gobierno, soy opositor, tengo una línea definida contra la mayoría de las políticas que lleva adelante. Ahora bien, el peronismo, Fuerza Patria, tiene una lista que está compuesta básicamente por la Cámpora y por Grabois. Y yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque creo que un país es mucho más que eso. Por eso sí debo decirles, se los digo a ustedes y a través de Crónica a la provincia de Buenos Aires, que hemos conformado junto con un grupo de compañeros una lista, que es la lista de Unión Federal, donde voy a encabezar la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, porque realmente no creo que la salida sea ni Esper ni la Cámpora y Grabois. Creo que tenemos que juntarnos quienes pensamos de otra manera, quienes queremos un país lógico, razonable, quienes queremos una provincia con trabajo y que tenga realmente representación. Yo tengo una vida dedicada a la militancia dentro del peronismo. Le pido a mis compañeros del peronismo que piensen esto. Si realmente quieren la lista de la Cámpora y Grabois, bueno, yo respeto todas las opiniones. No es la lista que yo prefiero, por eso, junto con otros dirigentes muy prestigiosos, hemos hecho esta lista. Dos preguntas. ¿Cómo andás? Ernesto Díaz te habla. Escúchame, ¿vas con Juanchi Zabaleta en la lista? Porque el otro día hablé con él. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Vas con Juanchi Zabaleta? Digo, es otro de los intendentes que primero se le plantó a la Cámpora, digamos, ¿no? A ver, yo vengo de un enfrentamiento con la Cámpora hace bastante tiempo porque se apoderaron del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y yo no soy de la Cámpora, no es el modelo de país que quiero, tengo severas diferencias con esto y distintos grupos de intendentes y dirigentes nos venimos agrupando. En esta lista, la segunda candidata a diputada nacional es María Laura Guazzaroni, que es la presidenta del Consejo Deliberante de Escobar, del intendente Sujarchuk, de Ariel Sujarchuk, que es un intendente muy prestigioso, con una muy buena gestión, que ha sacado muy buen resultado. Estamos acompañados también por organizaciones sindicales, más de 50 organizaciones sindicales de base, como es, por ejemplo, los peones de taxi, como es los petroquímicos, como tiene que ver con distintas industrias que están muy presentes en los municipios, como los trabajadores de cementerios privados, hasta los vigiladores. Con lo cual tenemos una base de trabajo, de base importante, y vamos a hacer una opción para los que queremos otra cosa y pensamos en otro país y estamos soñando con otra provincia. Queremos diálogo, queremos consenso, pero que no queremos irnos ni a un extremo ni al otro y que tenemos experiencia también de gestión, porque venimos trabajando y gestionando hace muchos años. Fernando, ¿nos escucha ahí? A ver si... hay un temito de, ahora vamos a de retorno. Interesante la posición. Intentaste cortarse saliendo del peronismo típico, ¿no?
Sí, bueno, pero Fernando es uno de los que ustedes recuerdan lo que fue el spot. Él se había parado con una bandera arriba del edificio, me parece que el edificio de Obras Públicas. Bueno, Creo que sí. MOP. El del MOP, sí. Y bueno, le plantaba ahí, una ¿no? bandera. O sea, él lleva hace mucho tiempo esto de oponerse a lo que fue el mandato que le da la lapicera de la Cámpora, voy a decirlo con claridad. A ver, Hace mucho tiempo. ahí nos está escuchando, creo. Ah, no estaba escuchando, A ver. Fernando. Ahí Yo volvió. estaba diciendo que vos te oponés hace Sí. mucho tiempo a la lapicera de la Cámpora, ahí digamos, estoy. ¿no? A la lapicera de la Cámpora, que es una lapicera inconsulta, digamos, ¿no? Sí, Sí. Mira, yo soy peronista, tengo una vida dentro del peronismo, pero tengo una visión amplia de la sociedad. Creo que hay que gobernar con todos los sectores, escuchar a todos. Por eso hoy vine a escuchar básicamente a PYME, quiero escuchar a los pequeños y medianos empresarios. Esta es una Cámara que tiene un rol institucional, bajo ningún punto de vista voy a comprometer mis ideas con las de la Cámara tiene una postura objetiva, ecuánime, nuclea muchos sectores, pero quiero escuchar lo que está pasando. Yo escucho a los comerciantes de mi municipio y quiero fundamentalmente escuchar a esta asociación, a esta entidad tan importante que tiene representaciones en ciudades importantes como Mar del Plata, como Bahía Blanca. Ahora bueno, nuestro partido, el peronismo, fue cooptado por una organización que es la Cámpora y yo no soy la Cámpora, no estoy de acuerdo con ellos. Y eso se va llenando de otro contenido, como por ejemplo a eso se suma Grabois, que es el tercer candidato. Y yo todo bien, pero yo no comparto las ideologías de la Cámpora ni de Grabois. Entonces, como expreso otra opinión y soy peronista, tengo todo el derecho, me siento humildemente con el derecho y también quiero ser honesto con ustedes, con la comunidad, con quienes nos escuchan, con mi comunidad Esteban Echeverría. Yo no les puedo pedir que voten esa lista. Con una mano en el corazón, yo no puedo pedir que mi electorado vote esa lista. Por eso hemos hecho otra lista con otra postura, sin críticas ni nada. Ellos tienen el derecho a hacer la lista, pero es una lista que no es representativa ni del peronismo ni de la sociedad. La alternativa a este gobierno no puede ser eso. Yo no me resigno a que el país se limite a un extremo o el otro. Gracias, Fernando, por estos minutos. Un abrazo. Se cortó. Ay, bueno, lo saludamos, que lo saluden, y a Moreno también, ¿no? Que estaba ahí, a Julio Moreno. Sí. De Apymes. Volvemos acá con Lourdes. Digo, ¿hay forma de terminar con estos dos antagonismos? Digo, el kirchnerismo o la extrema derecha, que ahora está representada por La Libertad Avanza. Sí, yo creo que sí. Ya nos han demostrado el modelo anterior como este, que inclusive que está acabado, que hay una alternativa distinta, que hay quienes realmente creemos que la política se hace con honestidad intelectual, se hace bien rodeados, se hace no solamente capacitados, sino dejando de lado lo que es el poder o la ambición del dinero y entendiendo que esto es un servicio al prójimo por sobre todas las cosas. Me parece que hay una opción para construir, en nuestro caso buscamos la centro-derecha, liberales, que quieran un país distinto, que entiendan de responsabilidad fiscal, que de eso no hay vuelta atrás y que creo que el argentino lo ha aceptado y lo defiende inclusive, pero también la responsabilidad social. Pero ¿por qué los liberales, a ver, tengo esta pregunta que siempre me extraña, los liberales yo a veces los veo que hacen las mismas cosas que los partidos de izquierda? Porque juntás a 20 liberales y hay 22 partidos. Digo esto porque es muy común que les pase, digamos, y en este momento histórico habían logrado una persona que logró consolidar todo eso, que fue Javier Milei. Me llama mucho la atención que ahora hayan estallado tan rápido. ¿Vos creés que eso fue producto de que, como decía el presidente Javier Milei, no son corderos, no son ovejas y cada uno tiene su opinión, o que está fallando algo de entrada en la organización de La Libertad Avanza? Bueno, lo que es por un lado, los libertarios en sí prácticamente son disruptivos y han demostrado en muchas oportunidades, sea el caso, por ejemplo, de donde vengo con la provincia de Mendoza, de que lamentablemente tienen prácticas destructivas hacia ellos mismos, inclusive por esta rebeldía. Hay otros que buscamos alzar la voz, que no nos quedamos callados, que entendemos que hay que escuchar a todos los sectores, y en caso de La Libertad Avanza, sí, un mal manejo de no solamente de los modos, sino de la fidelización, sino también de las oportunidades que deberían darle a todos sus integrantes
de poder desarrollarse, porque hablamos de libertades individuales, pero lo que menos se respetan son las libertades dentro del espacio. ¿Ves alguna posibilidad de reconciliación ahora que Javier Milei dijo que va a mirar los errores, que está convocando a los gobernadores? Digo, ¿ustedes estarían dispuestos también a formar parte de una mesa política o de debate con el gobierno nacional o ya está roto el vínculo? No, desde Coherencia nosotros vamos a pugnar siempre para apoyar a nuestro país y si el presidente así lo requiere vamos a estar acompañándolo. También siempre y cuando aparte a aquellos actores políticos que están destruyendo nuestra soberanía argentina y que lamentablemente lo han afectado al presidente en casos de corrupción gravísimos, le están obligando a cometer errores. Yo cuando fue el gobierno de Alberto Fernández le preguntaba a muchos kirchneristas si sentían que esto era un fin de ciclo. Ahora tengo que preguntarle a los libertarios, porque cuando Alberto Fernández pierde la elección de 2021, le pregunté eso a muchos kirchneristas y muchos kirchneristas me decían, no, nosotros creemos que no es un fin de ciclo. ¿Vos creés que esta derrota en la provincia de Buenos Aires es de alguna manera un fin de ciclo para la Libertad Avanza? Para mí no, para mí es el comienzo. Mirá. Es el comienzo de una Argentina de cara a un siglo XXI que tiene desafíos como la inteligencia artificial en medio de un país donde todavía tenemos analfabetos y ahora analfabetos digitales. Me parece que es una oportunidad para empezar a aplicar lo que es el minarquismo, el achicamiento del Estado, sin dejar de lado aquellos que necesitan, como decía el presidente Javier Milei, la caña de pescar para poder desarrollarse. Y por otro lado, pugnar por el empleo privado y que el Estado sea el garante de que exista ese equilibrio, ¿no? entre en el mercado también. Juan Pablo, hablando de mercados, digo, ¿qué tenemos que esperar para estos días? Porque falta para octubre, digo, ¿no? Sí, falta bastante. Falta bastante, yo creo que se va a hacer largo, sí. Pero me parece un poco también respecto al debate que se viene dando. Hay un punto, ¿no? La industria, bueno, la UI ahora salió la Unión Industrial a plantear la necesidad de un cambio de rumbo y eso tiene que ver también con... Habló de consumo, perdón, porque dijo que ese era el tema, ¿no? Digo, en términos generales la actividad económica está muy mal y cuando uno mira la industria, y es importante, digo, la Argentina es un país históricamente con un nivel de industria bastante alto, sí. Es 1/3 del producto, o sea, 1/3 del total de la riqueza que produce el país lo produce la industria, con empleos de alta calidad, con empleos bien remunerados. Cuando vos ves la situación de crisis, es una crisis, cayó casi 10 puntos el año pasado, 10 puntos. Este año, 3 puntos respecto al año pasado, o sea, si lo acumulás, es una caída enorme. 40.000 puestos de trabajo industriales que se perdieron, obviamente cierre de fábricas, cierre de turnos, suspensiones. Y esto tiene que ver, digo, porque si hablamos de crear y construir e impulsar, estamos hablando del sector privado, de empleos privados registrados que se están perdiendo, o sea que se está achicando el sector privado, entonces ahí es donde tenemos un problema. Cuando uno mira, esto está vinculado al aumento de las importaciones, al aumento de las tarifas, especialmente que le pega a las pymes industriales, especialmente a todas, pero digo a las industriales que el costo energético es muy alto, el aumento del crédito, esto es algo ahora en estos últimos meses, ¿no? El aumento desorbitante de las tasas de interés. Yo creo que a veces perdemos noción de lo que implica hoy tener una tasa, en muchos casos, líneas de descubierto, por ejemplo, arriba del 100% anual, ¿sí? Eso no existe, eso no es viable, ¿sí? Un país productivo con esta macroeconomía. Por eso digo, hay un montón de cosas y ese me parece que también fue el mensaje al gobierno en las elecciones del domingo. Juan Pablo. No es solo un tema de que si el gordo dan o los tuiteros, digo, tiene que ver con una Argentina productiva que está mal. Es simple, decime en una línea, a ver, te voy a meter en un problema, te voy a decir en una línea. ¿A cuánto ves el tipo de cambio en diciembre? No te puedo decir eso. Jugate, es totalmente, no se puede saber en este contrafáctico. País. De acá a 50 días puede pasar cualquier cosa. Pero pero claramente arriba de estos 1.435 seguro. Puede ser, sí, puede pasar. A ver, la discusión es, ¿se van a respetar este esquema de bandas o no? ¿Sí? Ya un poco el gobierno antes de las elecciones ya había dado la pista de que ya las bandas estas no van más, porque dijo, bueno, tenemos estas bandas, pero a partir de ahora el Tesoro puede intervenir en cualquier lugar. Bueno, entonces no hay banda, digo. Claro. Si yo puedo comprar arriba, abajo, en el medio, en cualquier lado, entonces es lo mismo que nada. Pero además, la duda es, ¿el fondo le va a habilitar? O
sea, ¿con qué mecanismo el gobierno puede defender estas bandas? Porque como te decía antes, el Tesoro Nacional casi no tiene dólares. Si vos ves las deudas que tiene que pagar de acá a las elecciones, con la plata disponible... De acá a octubre, De acá a octubre, ni siquiera te hablo del año que viene. De acá a octubre, lo digo de memoria, pero son más o menos 1.200 millones de dólares y líquido debe tener 1.180, o sea, es esa la plata. O sea que si usa eso, no paga la deuda. Claro. Si no paga la deuda, o si los inversores, los bonistas, digo, los que ya tienen deuda soberana argentina, ven que el Tesoro no tiene los fondos para pagar, bueno, ya sabemos lo que va a pasar con el riesgo país y con la volatilidad macro. Gracias, Lourdes. Juan Pablo. Sí. Dale. Lourdes, sí. Lourdes, te quiero preguntar qué posibilidades ves la continuidad de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, porque recordémosle a la gente que la presidencia de la Cámara se renueva todos los años cuando votan los diputados, teniendo en cuenta que este año se dio a conocer el tema de la causa de Libra, cómo de alguna manera se frenó la comisión investigadora también, y ahora todo el tema de el presunto cobro de coimas, que también está involucrado el nombre de Bel. Si bien por usos y costumbres siempre el presidente de la Cámara es del mismo color político que el Ejecutivo, pero ¿cómo ves con todo esto que pasó este año sobre el nombre de Martín Menem, que el cuerpo lo vuelva a elegir como presidente de la Cámara para el año que viene? Creo que en realidad lo que va a pasar es un recambio de nombre dentro de la Cámara de Diputados. Está el malestar sí generalizado de parte de no solamente de los sectores opositores, sino también los dialoguistas, de los cuales Martín Menem ha incumplido su palabra con la mayoría, por no decir el 99% de los jefes de bloque y de diputados dentro de la misma, una Cámara que hoy está completamente frenada, que hay muy pocas comisiones, que no convoca a sesión de la misma presidencia. Así es que esperemos que quien proponga desde el Ejecutivo o los mismos diputados que decidan. ¿Quién pensás que puede ser? Si tenés que jugarte con un nombre, que puede ser el próximo presidente o presidenta de la Cámara. No sabría decir. No. ¿Cómo ves la situación hoy de Victoria Villarroel? Favorable. ¿Favorable? Me parece que es favorable. Que ¿Para quién? Para ella, para ella misma, sí. Una mujer que ha sido denostada públicamente, agredida verbalmente por el mismo presidente, inclusive en un acto en Córdoba donde la criticaban y la insultaban y el presidente poco caballero sin decir absolutamente nada o frenar a quienes lo estaban haciendo. Me parece que hoy es la que ha aguantado todas estas internas y ha aguantado las descalificaciones públicas y creo que está en el mejor de los escenarios. Hablando de descalificaciones públicas y el rol patético que ocupa cada vez que hay una sesión, ¿quién le da el poder a la señorita Lemoyne para hacer todo lo que hace? Menem. Ella responde a Martín Menem, directamente. Ni siquiera Javier. Porque realmente lo que hace con Marcela Pagano es tremendo. Digo, nadie le pone un freno. Digo, pero un freno, por lo menos, un freno institucional. Digo, claro. Decirle, señora, usted tiene que estar en su banca, ¿no? Pero no tienen el aval de Karina. Digo, a los Menem, ¿quién los llevó? Sí, es verdad que los Menem tienen el aval de Karina Sí. por manipulación misma de los Menem hacia la misma secretaria general de la presidencia. Pero Lemoyne en varias oportunidades ha dicho ella misma que tiene videos que las comprometen al presidente y vaya a saber a cuántos más. Me parece que va por ese lado. Vos llegaste a decir en un momento que ella era misma la que grababa, ¿no? Sí. Grababa y extorsionaba de hecho, a sus pares. Exactamente. Hay que preguntarle a ella. Cuando tuve el episodio con la disputa con Mayoraz, fue la que difundió los audios de donde se me escucha exasperada, y bueno, donde evidentemente queda una valentía de mi parte y perdón el egoísmo, ¿no? Pero de haberle dicho las cosas en la cara a Martín Menem y bueno, creyendo que me estaban haciendo un daño, terminó siendo favorable. ¿Vos te sentís defraudada? Sí, desde el momento, no solamente que terminó siendo apartada de la Libertad Avanza, sino también desde antes, los modos sobre todo, la violencia, el secretario de Lule que te llamaba para gritarte o para decirte por qué hablaste con tal, con cual,
vivíamos con cierto miedo. De hecho, el mismo Catalano ha tenido algunas actitudes contrarias hacia mi persona. ¿El nuevo ministro? El nuevo ministro, sí, era el que hacía el trabajo no diplomático de Guillermo Franco. Perdón, ¿no? Y el bueno, secretario- parece que a los malos se los premia acá. El secretario de Lule, ¿es el mismo secretario que trabajaba con Ricardo Fort? No, nada que ver. Él entró como legislador porteño ahora en las elecciones. Perfecto. El otro es Johnny Arioli, que no tiene absolutamente nada que ver y que excelente persona, por lo menos Claro, conmigo. porque todos han hablado muy bien de él. Él es, Ahora, él- el él es el gobierno señor que siempre- trabajaba con Ricardo Fort, digo. Claro. Sí. El gobierno siempre tuvo esta actitud de extorsión, o sea, de decir, bueno, si vos decís tal cosa, te castigo con otra. ¿Siempre tuvo esa actitud? Sí, te operan. Si no te callás, te operan con cualquier cosa. Si no te encuentran, no sé, cuentas ilegales, contrataciones, etcétera, te operan con la parte moral. Ahora, el que escucha del otro lado dice, ¿y dónde está la libertad, no? Porque hablamos tanto de libertad, pero eso también es libertad. Sí, la libertad de ellos, de que ejercen el aparato de violencia Sí. del Estado en contra de sus mismos... Claro, de su misma gente. Gente, sí. Porque se ha ya corrido un montón de gente, Militantes. o lo han corrido, ¿no? No sé, recuerdo el Exactamente. tema de Marra. Algo, un voto en contra ya le pareció, Sí, listo, sos un traidor. Y cuando Marra nosotros perdóneme. en la ley base habíamos aprobado el aumento del impuesto a las ganancias. Si no me equivoco, Marra, corregime, Nati, pero Marra no llegó casi al 20%, 19% en la capital federal de votos en la elección ¿cuál? de 2023 para Sí, ser sí electo. tuvo un alto índice. Me parece que por eso digo. Bueno, también Pero fue, empujado... yo, perdónenme, pero yo siempre lo vi como un armador también. No, del pero aparte del Libertador. armador. Un Lo hombre conozco de cercano, antes. Lo que cercano quiero- al presidente de la nación. De De que hecho, por eso. a cada lugar que se presentaba Milei iba con Iba con Marra. Marra. A eso voy, que tenía más allá de la representación y la capacidad de armado, él representaba a muchos porteños. Exacto. Digo, quiero decir, veo ahí una situación parecida de egos. Hay muchos en la Libertad Avanza. Pelea por egos. Porque no tiene una explicación política. Algo que veo también lo vi en el kirchnerismo y también lo vi en el macrismo. El caso de Larreta era muy claro. Pero, digamos, hay una pelea de egos. Hay que yo quiero ocupar este lugar, quiero salir en este cartel, etcétera, etcétera. Una pelea de pasa cartel, que la de vedettes, veías- de divas. Hay una pelea de divas. Es una interna entre ellos, Ahora- sí, es una interna y perdón. La interna entre Caputo y Francos, por ejemplo, por el secretario de Inteligencia para poder manejar la caja de la CIDE, por eso también el encono de Francos hacia Caputo y también las operaciones con los audios de Andis. Operaciones o sea, es cuestión con de los audios. caja. Exactamente. Para ¿No que, era que no hay que la- plata en ningún lado? pará que tiraste un bombazo ahí. Pará, y que todo le queremos preguntar. Para, porque la estamos para volviendo loca. operaciones con la caja de Andis. Claro. Vos decís, pará, porque Y la tiraste un decide. bombazo. Sí. Vos estás diciendo que esas operaciones, o lo que vos llamás operaciones con la caja de Andis, ¿no? Los audios españoles, supongo que te haces referencia. Exactamente. Vos decís que vienen de Fuego amigo. la CIDE. Lo No denunció de la Pagano CIDE, eso, que es tu sí. compañera de bloque, ¿no? Exactamente, sino dentro de lo que es las fuentes de Casa Rosada, los que comentan de que Francos es el que mandó sobre todo a Caputo operarlo con esto, a Karina, porque quiere el control directo del presidente. O sea, Karina es un estorbo por ahí. Todo muy Sí. normal, ¿eh? Eso sí. Ahora Bueno, Tami, sí. lo Perdón. tuyo también fue medio un carpetazo, lo de, bueno, recordemos que estuviste vinculada con esa foto de los diputados libertarios, ¿no? Que fueron a visitar a genocidas la cárcel de Seiza. Lo de la foto sí, fue una operación creo que para todos, para que nos quedáramos callados. A mí me parecía injusto, sobre todo para la sociedad, en ese momento de decir, bueno, acá no pasó nada. Como el discurso libertario es hacer silencio directamente, ni siquiera tienen uno, dejar que baje la espuma y a mí no me parecía coherente poder hacerlo, así es que, bueno, fue parte de la operación y así muchas operaciones más, hasta operaciones judiciales en mi contra y en contra de mi familia también. No. Tami, Me queda resonando algo que dijiste, que te parecía todo demasiado violento y demás. Desde el presidente hacia considerás esto. Hoy leía declaraciones tuyas
que estás dispuesta a volver a apoyar al gobierno, por ejemplo. ¿Cómo se entiende todo este contexto? Pero se entiende en el marco de la institucionalidad. Creo que todos queremos que al presidente le vaya bien para que la Argentina le vaya bien. Creo que estamos todos dispuestos, desde el ala dialoguista, los más críticos, los opositores, estamos dispuestos a colaborar, pero por el bien de la patria de los argentinos. Ese era el criterio cuando le votaron la ley Bases, que era obviamente contraria a los intereses de cualquier argentino o argentina. Entonces, ¿estamos todos dispuestos a que les vaya bien, pero en contra del pueblo? O sea, ¿qué necesita Javier Milei para que le vaya bien? Si tenés que elegir el pueblo y Javier Milei. En ese momento era parte de la gobernabilidad también, de darle al presidente las herramientas para que, bueno, si considera que el rumbo tenía que ir desde ese lado, pero no se iba a tocar vialidad, no se iba a tocar aerolíneas, no se iban a tocar INTI, por ejemplo, que a último momento quisieron romper este acuerdo y que en buena hora se dio vuelta en el Congreso. Dale, perdón. No, te voy a hacer una pregunta. Siempre que te veo hablar, me surgen algunas dudas. A ver, decime, la primera es si en este nuevo armado que se ha dado en La Libertad Avanza, que es un armado medio caótico, difícil de revelar. Nuevo armado lo pondrían. No, pero adentro del Congreso hay una especie de armado que va a durar hasta, obviamente, el 2027. ¿Vos estás más cerca de quién? De Victoria Villarruel, de Bonacci, de Pagano, de D'Alessandro, digo, porque son todos muchachos que se fueron, chicas, que se fueron separando del núcleo duro. ¿Dónde te puedo ubicar a vos? Estoy colaborando con Marcela Pagano, trabajando en conjunto y vamos a sumarnos a un espacio de centro, derecha, que realmente priorice, como dije recientemente, lo que es la responsabilidad fiscal, pero también la responsabilidad social. Que involucra a D'Alessandro, algunos de los que yo te dije. Exactamente, todos los que quieren sumarse. Perfecto. ¿Y la relación con la vicepresidenta, cómo es? No tenemos vínculo. Ah, ¿no tienen vínculo? No tenemos vínculo. Perfecto. ¿Pero te gustaría tenerlo? Un diálogo institucional estaría bueno. Porque vos hablaste de diálogo, me parece que esto de escuchar me parece, puede ser, si te llama, poner. ¿Hoy Villarruel está sola? No, no creo. ¿Tiene gente que le responde? No creo que esté sola. No sé qué gente puede responderle o no. No creo que esté sola. Me parece que ha hecho un trabajo, aprovechó la crisis interna de La Libertad Avanza para poder construir su propia figura y poder armarse de cara a lo que puede llegar a pasar después de las elecciones en 2027. ¿Y más arriba está cerca de quién, Villarruel? No. Sola. Hace lo que tiene que hacer. Yo creo que sí. Ahora, ¿y pensás que Milei debería llamarlo a Kicillof? Pero por supuesto, a todos los gobernadores tiene que llamar. A todos. Escuchar a todos, porque es el presidente de la nación. Una cosa era cuando hablamos acerca de los modos del presidente en campaña, ¿no? Bueno, creíamos que esto, de decir, bueno, son todos unas ratas, unas lacras, etcétera. Bueno, eran los modos en campaña, pero ahora siendo presidente, vos tenés que primero respetar la institucionalidad y segundo, escuchar absolutamente a todos, al que sea más de izquierda hasta el ultraderechista. Es fundamental para la construcción de nuestro país. Evidentemente Milei no lo quiere hacer, porque hoy cuando designa a Catalán, el comunicado que dice que va a convocar a los gobernadores afines. O sea, no sabemos quiénes son. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Quién le quedó? Kicillof no ¿Quién debe le quedó? estar. Kicillof evidentemente no va a estar. Sacamos a los peronistas, o sea, quedan los del PRO, los radicales, ¿sí? Los que le cerró la puerta, básicamente. Porque Pero, va a llamar a Puyaro. Muchachos, paren. Si Puyaro le pegó en las últimas dije. semanas, le pegó como... Ayer Dijo, hay que también. hacer. El primero que emitió un concepto después de las elecciones. Pero perdónenme. Inmediatamente fue Puyaro. Bueno, Hay que Puyaro hacer. dijo, pero ayer además dijo, ni Cristina se animó a tanto. Pero, Claro. perdónenme, billetera mata a Galán. El primer gobernador que vaya es el que tiene peor las cuentas. Que está necesitado y no tiene ninguna chance y se banca que el presidente le diga. ¿Sabés a quién van a convocar? Al gobernador que mejor imagen tenga. ¿Sabés quiénes son? ¿Quién? Puyaro, Yarlora, Nacho Torres. Claro, Si lo que vos son, mirás, lo que son hacemos. Ese chico. bueno, no Lo que importa, tienen los que Provincias tienen Unidas. poder. Provincias Unidas. Exacto. Los que tienen poder en sus provincias. Natalia, ganaron las elecciones. Está bien, no digo que no. A pero digo, Valdés, que también le Claro. dijo no a, O sea, vos vas a llamar- ir a una interna, a Claro. un- Le dijo una alianza.
Massa. Paloma de Iglesia. Exactamente, Sáenz. La lógica política sería este. Sí, Paloma. Es muy bueno, bueno, Paloma. Decilo. Es hermoso. Hágalo fieles, es hermoso, excelente, hermoso. un gran declarante, el gobernador de Salta. De Salta. Lo que digo es, sinceramente, la estrategia política es llamar al otro espacio, al tercer espacio que se está formando de gobernadores que te va a competir en 2027 y que tiene claras intenciones de tener un candidato para el 2027. ¿Pero quién está asesorando al presidente? ¿Es meterte, salir de Guatemala a Guatepeor? Pero son los mismos que, a ver, que le firmaron el Pacto de Mayo. ¿Por qué no los mismos que le firmaron la Ley Bases? ¿Por qué no convocaría gente que en algún momento logró convencer? Y además, Milei necesita el apoyo de las provincias más grandes. Córdoba, Santa Fe, Mendoza. O sea... Pero insisto con esto, lo entiendo, Natalia, pero políticamente es un manotazo de ahogado. Y sí, ¿qué te pensás que está haciendo bueno, ahora? pero Nombrando un ministro del Interior. ¿Cuál va a ser el proyecto de Libertad Avanza de acá a 2 años? ¿O el único proyecto es llegar? ¿Hay proyecto? No sé. Si el único proyecto es llegar, no sé. Después de lo que fue la sanción de la ley bases, no hubo más proyectos de parte del Ejecutivo. Claro. Nada. No hay agenda. La dominó toda la oposición. No hay agenda. La dominó la oposición directamente. Ellos tienen la excusa de que están esperando al 2027 al 2026. Después de estas elecciones para tener mayor cantidad de legisladores, pero la realidad porque es que... dicen que van por el pacto, por la cuestión de la reforma laboral, por la cuestión tributaria. Por eso presentan el presupuesto. El tema de la baja de imputabilidad fue algo impulsado por el ministro Cunio Libarona, que viene del gobierno nacional. Sí, se trató en el Congreso, hubieron informativas, ni siquiera se aprobó. Pero instalaron agenda. Y, a ver, con el dólar a 1.700 pesos. En el sentido de temas que le interesa a la gente más que nada en Buenos Aires, el tema de inseguridad. Entiendo lo que decís, Luciana, pero si el dólar llega a 1.700 pesos, 1.600, lo que sea, en el verano, aunque ponga la baja inimputabilidad a los 9 meses, no te pasa nada. A ver, a la gente de la provincia de Buenos Aires no le interesó evidentemente el tema de la inseguridad. Porque si no hubiera votado otra cosa, le interesó el tema del bolsillo, de llegar a fin de mes, de tener trabajo. Quedó de modé el proyecto de lo que tiene que ver con la inseguridad, este caballito de batalla que instaló el gobierno nacional. Sí con el discurso de la inflación, ¿no? Claro. Esto sí le sirvió al gobierno. Y me parece pero que el de la corrupción también, ¿eh? Sí, me parece que el de la corrupción fue fuerte porque le pegó, no le aclararon, no denunciaron. 10 días de silencio. Tardaron mucho en hablar, parece, ¿no? Hasta ahora no hay, hasta ahora no hay explicaciones concretas acerca de lo que había pasado con las coimas, porque por un lado te decían no hay plata, pero por el otro lado se estaban llevando en pala aparentemente el dinero de los contribuyentes. Ese es el malestar que también afecta directamente al bolsillo de los argentinos. ¿Qué crees de esas escuchas? Para mí los audios son verídicos, más porque me dediqué mucho tiempo a edición de audio y video, así es que son verídicos los audios. Creo que Karina tiene que dar las explicaciones en la justicia y en las explicaciones a todos los argentinos, y espero que realmente haya un argumento certero de que la investidura presidencial no está manchada con este caso de corrupción y con ninguno. ¿Vos crees que esto puede, pongamos que es cierto, ¿no? que hay una matriz de corrupción, como decía Pañuelo, el 3 para Karina y demás, ¿puede estar exento el presidente de la Nación? Yo teniendo en cuenta el concepto con el que condenaron a Cristina, digo, Cristina no podía no saber que había una matriz de corrupción en la obra pública, no condenaron a Devido, que era el responsable directo, a ella sí, ahora este presidente no, hay como una doble vara ahí. Y yo creo que a esta altura el presidente tiene que ponerse en campaña él primero de ver qué es lo que está pasando, poniendo en orden su espacio político, su gabinete, y pedir las explicaciones que sean pertinentes, aunque sea la hermana. Me parece que los argentinos lo votaron a él, no votaron a la hermana para gobernar. ¿La debería correr de su cargo? Y yo creo que en este momento tan delicado debería dar un paso al costado. ¿Sí? ¿Debería dar un paso al costado o la debería correr? Porque me parece que son dos cosas distintas. Decirle, correte, o ella por sí mismo, decís. No, tendría que dejar de lado el cargo que está ocupando. A ver, esto hubiera pasado en otros gobiernos y hubieran removido a los funcionarios. No está pasando en la gestión de hecho, libertaria. con otros
funcionarios que tuvieron irregularidades o sospechas, Javier Milei los ha removido en su momento. Ahora, pareciera que con Karina es entendible, es la hermana, es una persona de máxima confianza inclusive para él, entonces es un poco más complicado de que la pueda llegar a remover. Le manejó todo Lu antes también, digo, ella se encargaba absolutamente de su agenda, de su economía, se encargaba de todo. Los militares los Pangolo también lo corrieron Ricardo, ni bien se conocieron los audios. Exacto. Los militares suelen decir que la guerra la ganan los soldados y los generales. Los generales tienen mucha edad también, ¿no? Yo le pregunto a Lourdes, ¿cuáles son los generales de Milei? Porque yo lo único que veo que ha atravesado muchas batallas en este gabinete es Francos. Después no veo que son todos... El único que va diputado. Caputo también es un soldado que se mantiene. Caputo, no el ministro, sino Santiago. Es un soldado que se mantiene. Por eso te dije yo, mirá que yo sé que estas cosas no te gustan, todo lo militar te da medio cosita, pero por eso dije, la guerra la ganan los soldados y los generales. Caputo no parecería ser un general, más en el mejor de los casos es un buen capitán, pero digo, está por su edad. El gobierno no escucha a los viejos. En contra de lo que dice el eternauta, lo viejo no sirve para ellos. ¿Vos decís que no la escucha Bullrich, por ejemplo? No solamente eso, mira. Lo viejo. Te puedo repasar. Escuchame. Estamos hablando de militares, no de policía. No de Cobani. Te puedo repasar. Broda, viejo meado, economista viejo meado. Y si le dicen eso, le dicen eso, Melconial, Tinturelli, ¿no? Estoy poniendo los apodos que le va diciendo. Estoy haciendo Cavallo, viejo meado. López Murphy, a ver, lo mismo. Conochantas. A todos los que no piensan como pero él Conochantas, son todos de no. Y a Esper lo escucha. Pero no tiene la edad que digo yo. Y no tiene 1000 batallas como generales. Todos los demás han sido ministros de Economía, han pasado por crisis terribles. A pesar de Caballo pasó por crisis terrible, López Murphy pasó por crisis terrible. A todos esos le dice, ustedes no sirven. Melconial también. Todos tienen experiencia de gobierno. Ahora, previo a decirle que eran los número uno. Previo a decirle que eran los número uno. Ahora que estás en una megacrisis, bueno, estás complicado si tus laderos son personas que nunca ganaron una batalla. Claro. Digo, no, al final tenía razón el eternauta, ¿no? Los viejos sirven. Los viejos sirven. Ahora le preguntamos a Lourdes, pero nos está llamando Facu Muñoz, que está en Casa Rosada, porque hay movimientos ahí, queremos saber qué pasa. Hola Facu, buenas tardes. Lili, Pampa, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Hace instantes finalizó la tercera reunión de gabinete de la semana en la Casa de Gobierno y por ahora sabemos que Milei continúa dentro con Santiago Caputo, Karina Milei. Están empezando, por supuesto, a redefinir esta estrategia de cara a las próximas elecciones, la conformación de una mesa política federal, relanzar estos vínculos con los gobernadores y por supuesto sabemos que hasta el momento, mira, recién se acaba de retirar Patricia Bullrich de esta reunión de gabinete que empezó cerca de las 8 de la mañana, terminó a las 11 de la mañana y se empiezan a retirar algunos de los ministros, por supuesto también con la atenta mirada de la gente que pasa por la calle y espera, te digo que hasta hace un ratito había un grupo esperando a ver si veía a alguien, vieron a Patricia Bullrich y entonces el presidente que todavía permanece dentro junto con Karina y también junto con Luis Caputo. Bien. Bueno. Un milagro que fue 3 días seguidos el presidente de la Nación. Iba a comentar. A la Casa Rosada. A ver, hoy preguntaba, digo, bueno, ¿qué significa, no? Esto de el cambio de rol, podríamos decir, de Catalán, de subirlo como ministro del Interior, que en realidad, bueno... Era secretario, ¿no? No, era vicejefe de Francos, o sea, el segundo de Francos. Sí. Cuando Francos era ministro del Interior, era su segundo también en Interior. Se lo lleva cuando va a jefatura de gabinete. Un rol que ya era conocido para él porque ya tenía vínculo con las provincias. Dicen, va a ser un empoderamiento a Catalán. Digo, bueno, ¿de qué estilo? Porque empoderamiento, ¿qué poder de decisión va a tener? Me dice, ojo, no va a ser el ministro del Interior de Randazzo, ni que tenía incidencia en la obra pública, nada, olvídense de eso. Lo único que va a manejar Catalán son los ATN.
Casualmente, los aportes nacionales del Tesoro son los que están reclamando hoy las provincias. Presentaron un proyecto de ley, tiene media sanción en el Senado y todavía está ahí. ¿Qué trascendió en las últimas horas? Que el presidente piensa vetarlo, este proyecto. O casualmente hoy definen que Catalán se va a ocupar de eso, de los ATN. Ese va a ser su rol, además de participar obviamente de esta mesa federal que va a estar Guillermo Francos, obviamente, y que van a citar a los gobernadores, mira, ahí se ve, aliados. Sí. ¿Qué tenemos de acá el viernes que pueda vetar, la preocupación por el veto que pueda dar Milei? No, y ahora no. O sea, tenemos presupuesto universitario. Sí, eso. Sí. Que hoy van a estar en la marcha de los jubilados, exacto, ¿no? Lo de pediatría. Sí. Y el tema de los ATN. Sí. Que lo de los ATN encima no se entiende, porque en realidad los ATN y el impuesto a los combustibles lo que marca es una nueva distribución de lo que ya está recaudado. Yo te puedo entender lo del Garrahan. Pero que el gobierno le dijo que no se lo iba a dar, claro, por eso. Yo puedo entender lo del Garrahan y las universidades, que son de alguna manera gastos que necesitas partidas nuevas para cubrirlas. ATN, impuesto a los combustibles, es un impuesto que el gobierno nacional ya está recaudando, pero no está distribuyendo a las provincias. Entonces, el proyecto lo que establecía era una forma de cómo eso se va a distribuir y que quede establecido por ley y que Javier Milei no tenga que distribuir eso de manera discrecional. Ese es el peor para... O digo, ¿es el punto de discusión, el más álgido que tiene con los gobernadores? Sí, claro, pero porque los gobernadores están completamente endeudados. Y aparte, volvamos lo mismo, es plata que le corresponde a las provincias. Ustedes recuerden esto siempre. Las provincias son preexistentes al Estado Nacional. El Estado Nacional existe gracias a todas las potestades, facultades que le delega la provincia a la nación. Pero tienen que gobernar en conjunto, no por separado. Lourdes, en tu provincia, ¿cómo es el manejo entre el gobernador y el presidente? Bueno, Cornejo buscó congraciarse con Javier Milei por una cuestión de que necesita financiamiento para la obra pública, que estaba bastante frenada, por ejemplo, porque necesita los votos del presidente. En Mendoza sacó en el balotaje el 72% de los mismos. Claro. Entonces, de alguna manera, seguir poniendo a su gente, ahora aliándose con Javier Milei, que ya lo había hecho con Néstor Kirchner, que también lo hizo con Macri. Es un saltimbanqui que, bueno, lo que busca es solamente resguardarse él, resguardar a algunos pocos que considera dentro de su partido y nada más. ¿Hay posibilidad de un armado provincial allá? ¿De ustedes, los libertarios? Siempre, sí, siempre. Sí lo hay. ¿Y es la idea? Digo, disputarle a Cornejo en las próximas elecciones. Es la idea con todos aquellos que están disconformes, no solamente con la gestión kirchnerista, sino en este caso con el abrasivo poder que tiene Alfredo Cornejo hoy, que es un feudal, de los cuales, bueno, muchos terminan diciendo ser opositores y terminan siendo funcionales al mismo. Me parece que tiene que haber una opción clara que, así como hicimos frente, ¿no?, al mismo Estado nacional, enfrentándonos contra la misma casta roñosa que hoy por hoy está rodeando al presidente, bueno, esa casta roñosa lo puedo señalar dentro de esa bolsa a Cornejo, y creo que hay que ir por una Mendoza productiva, que hace más de 12 años que no crece, que no genera empleo genuino, que cada vez está más empobrecida, y empobreció más que San Juan, por ejemplo. Bueno, es parte de las políticas feudales que está llevando adelante este señor. Lourdes, ¿qué ves de acá a octubre, a las próximas elecciones? Porque nosotros decimos, y creo que varios acá, los especialistas han dicho que la gente votó con el bolsillo, lo decíamos. Por más que hablemos de estabilidad, de la baja de inflación, se priorizó otra cosa, el bolsillo. Digo, de acá a octubre, ¿qué ves vos en las calles, en la preocupación de la gente, en lo que puede ser el voto del 26, ¿no? 26 de octubre. Sí. Para mí va a haber otro manotazo de ahogado de parte del gobierno en materia económica, ¿no? Pero no va a terminar de satisfacer ni a los inversores foráneos, ni tampoco a el ciudadano de a pie, que es el que realmente votó a Javier y que
y a todos aquellos que hoy por hoy no llegan a fin de mes, entendiendo que piden un crédito o piden o sacan algún producto en tarjeta de crédito, inclusive las compras, y ni siquiera pueden alcanzar